Gracias por estar con nosotros en esta parte del programa, Revista 110. Recibimos a Claudia Rita Abreu. Ella es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, postulante a la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género de la organización. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Vine aquí a motivar mi postulación al Comité Central y ya sí, soy miembro, incluso salí entre las nueve más votadas de todo el proceso. No me lo esperaba, pero también tengo que decirlo porque estoy muy agradecida de mi partido por esa distinción. ¿Esa secretaría tiene mucho de fundada? Mira, la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género es el nuevo nombre que lleva lo que era la Secretaría de la Mujer en el PLD. Eso ya fue a lo que lo inició la compañera ya fallecida Gladys Gutiérrez, claro, que fue incluso la primera ministra de la Mujer en República Dominicana, y ahora ya con una nueva perspectiva de lo que es la igualdad, la equidad y el tema de género en general, pues se le ha cambiado el nombre. Y evidentemente no es solamente cambio de nombre, sino también hay que ver la nueva visión con respecto a lo que son políticas de género. Y bueno, nos vemos en el ruedo, quizás muchos compañeros y compañeras me han animado a participar como postulante porque tengo ya un tiempo trabajando el tema de género, sobre todo la parte que me ha tocado trabajar es la inclusión de las niñas en el tema de las tecnologías, porque si bien recordamos, yo estuve como directora de informática educativa en el Ministerio de Educación durante 7 años y antes de eso estuve en Indotel y ahí se empezaron a hacer esos trabajos dentro del marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Notamos esa brecha digital de género, donde las mujeres en un principio ya hace muchos años, en el 2004, 2005, tenían una brecha de acceso a la tecnología, pero ya esa brecha no existe. Lo que existe es una brecha más de mujeres que no ingresan a carreras tecnológicas y eso pues causa ciertas diferencias en cuanto a lo que es aprovechar las nuevas ofertas que hay en el mercado y acceso a mejores salarios. Y como hay mujeres que somos o son cabezas de hogares, pues eso tiene una incidencia en el tema de su desempeño económico. Pero cuando uno trabaja el género de alguna manera, pues uno empieza a involucrarse también en lo que son los derechos de las mujeres, el cuidado de niñas, adolescentes con el uso sano de Internet, que también aquí me han dado siempre el apoyo con esa iniciativa, entre otras cosas, y también, bueno, uno va acumulando experiencia al respecto. Y como siempre se me ha visto en el espacio político, pues defendiendo los derechos y defendiendo quizás a veces en situaciones cuando hay tema de violencia, entre otros, pues muchos compañeros pues te identifican y dicen, mira Claudia, postúlate. Entonces, tú quizás lo piensa y digo, bueno, mira, déjame hacerlo, porque luego uno se convierte en la persona que siempre se queja sobre un tema, opina sobre un tema, pero cuando se presenta la oportunidad de renovación, entonces no participa. Claudia Rita, ¿cómo funciona a nivel de partido? Cuando tú representas, o cuando vamos a suponer que uno es titular de una secretaría, en el caso tuyo, Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo funciona el tema de una cosa es lo que tú quieres o crees o defiendes con respecto a determinado tema y otra es la posición del partido y más de un partido político que tiene muchas veces que quedar bien con todos los sectores que son parte de ese partido, con los votantes, y tú dices, bueno, a lo mejor mi posición es más radical que la de mi partido. ¿Cómo se maneja uno en los diferentes aspectos que le tocan dentro de su secretaría? ¿Uno tiene que distinguir o tú tienes que realmente tú puedes decir, no, si yo gano la secretaría, esta es mi política y yo le doy, esto es lo que yo voy a defender, sin importar, vamos a decir, el lineamiento del partido? Mira, lo primero que uno tiene que entender que hay cosas que resultan ser como revoluciones dentro de revoluciones. Ponía en un documento que le entregué al comité político una serie de pensamientos y
y de cosas que han pasado en otras circunstancias. Por ejemplo, vamos a decir, en la Revolución Cubana se cometieron muchos errores en la persecución de personas homosexuales que fueron hasta ejecutadas por eso de manera injusta, y que luego ellos reconocieron que fue un tema y un error de la época. ¿Y qué ha pasado? Que dentro de la propia revolución, pues hay una revolución que se encarga de reclamar ciertos derechos. Entonces, yo entiendo que el tema de la secretaría, uno no puede necesariamente violar la política del partido, porque no se trata de eso. Pero recuérdate que las secretarías tienen cada una, hay secretarías que se engloban en lo que viene siendo, y en el caso de género, lo que se llama partido-sociedad. ¿Qué es lo que se busca con eso? Que tú tengas un vínculo con la realidad que está pasando en la sociedad y tú llevar esa realidad a tu partido, y entonces empezar ahí a ayudar en políticas que son demandas sociales también. Y empiezas a trabajar para un cambio cultural en pro de lo que se necesita en un país que está en pleno proceso de transformación hacia muchísimas cosas que a veces entendemos que hemos superado, pero nos vemos involucrados en lo mismo. O sea, la tasa de violencia de la mujer aquí es muy alta, hay muchísimo tema con eso. El asunto de que se entienda que los derechos no son un tema que a veces empiezas a pelear, se va mucho el tema de que las mujeres son, los hombres son, por eso que la campaña que estoy haciendo es en base a los derechos y oportunidades de todas las personas. Cuando aunque vamos a desarrollar un poquito la propuesta, háblanos de ese proceso. ¿Cuántas secretarías de diferentes temas tiene el PLD? ¿Quiénes pueden ser elegidos para estas posiciones? ¿Y cuál es el proceso de selección? ¿Quién los elige? Bueno, mira, en este Congreso los estatutos dicen que es bajo votación de los miembros del Comité Central. Sin embargo, también eso se evalúa en el comité político. Ya nuestro secretario general, Charlie Mariotti, ha dicho públicamente el tema de los perfiles que están evaluando, porque evidentemente sí se necesita que las personas que estemos postulándonos porque tengan una serie de condiciones respecto a, no sé, compromiso partidario, conocer el tema del que van a ser titulares, entre otras cosas que hay una comisión evaluadora que va a definir de manera definitiva. Hay 39 secretarías realmente. 39. 39. Hay algunas que ya salieron nuevas también a partir de este congreso que pasó. Entre ellas, bueno, hay secretarías que se encargan de asuntos gremiales, otras del tema de cultos también, participación comunitaria, comunicación, y hay otras secretarías que son a nivel orgánico. Yo conozco la agropecuaria, la educativa, la salud. Exacto, hay otras que son a nivel orgánico, por ejemplo, de organización, electorales, ese tipo de cosas. Está la Secretaría de Relaciones Internacionales, donde yo ahora mismo soy vicesecretaria. Y hay un sinnúmero de cosas que tienen que ver, se parece un poco, tanto como a la estructura gubernamental como a la estructura social. Internacionales. Tú eres vicesecretario, o sea que con los estatutos anteriores, sin ser miembro del comité central, uno podía pertenecer a una secretaría. Todavía, tú puedes ser vicesecretario o colaboradora. Lo que no puede ser es el titular. El titular. Exacto. Entonces eso se va a someter a voto del comité central. Creo que lo habían anunciado para el 2 de mayo. Ayer alguien me dijo que lo iban a mover una semana más. No tengo el dato todavía oficial, pero es muy probable que eso suceda. Claudia Rita, esta propuesta que tú planteas, dice que se la has mandado al comité político y para su evaluación, pero si pudiéramos hacer un breve resumen de qué tú planteas para esta secretaría, en el caso de tú ser elegida por tus compañeros en esta para dirigirla, háblanos de ella. Mira, nosotros hicimos un documento, el que tú tienes ahí es un resumen. El documento original, pues, es un documento de 35 páginas que deja plasmada una visión política, progresista, sobre todo un tema que nosotros nos queremos enfocar en un cambio cultural. El tema que nos mantiene siempre quizás en un estado de desigualdad y en algunos casos de violencia, de opresión,
pues tiene mucho que ver con un asunto cultural que debemos empezar a fomentar, y por eso te hablaba en un momento de revolución dentro de la revolución. Entiendo que los pensamientos no tienen que ser moderados, que uno se modera a la hora de negociar con la sociedad, como tú planteaste en un principio, que cómo uno se hace cuando una organización política quizás no puede tener un lineamiento oficial sobre algunos temas que son delicados por su naturaleza en este país, pero eso no implica que no se le permita a la militancia ejercer su derecho ciudadano a participar en lo que cree, en manifestaciones, protestas o lo que sea, porque una cosa no quita la otra. Tú puedes estar en una organización política, pero no es que tú pierdes tus derechos ciudadanos de defender alguna causa. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer al respecto, pero sobre todo entiendo que la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género también tiene que trabajar en fomentar espacios donde las mujeres del partido se sientan en un espacio seguro de debate político. Eso yo lo aprendí de la experiencia de los clubes de chicas con el tema de tecnologías, donde nosotros aprendimos con una serie de estudios que se hicieron en conjunto con la CIPAF, que identificaban ese tema, cómo se le trabaja a la mujer, cómo se le lacera la autoestima, y que a veces en un espacio político también yo pudiera trasladarlo. Hay asuntos como de competitividad, donde quizás siempre a las mujeres se le sale a relucir sus errores de una manera más vamos a decir, más incisiva que en el tema de los hombres. Las mujeres participan en política. El tema está en el techo de cristal que les impide entrar a puestos de mando, participar para plazas electivas, y para todo eso hay que hacer un trabajo, porque siempre estamos diciendo participen, intégrese, etcétera, pero hay que hacer un trabajo en conjunto con otras secretarías. El género es un tema transversal. Es decir, que por ejemplo, si la Secretaría de Formación Política tiene planes de formación, pues conjunto con esa secretaría, pues se toman las medidas para crear esos espacios donde las mujeres se interesen en la política de una manera no solamente de seguidoras, sino también de líderes en esos espacios, y que se sientan pues más seguras, más con más deseos de aprender y de liderar y de participar de manera ya en puestos de puestos electivos. Eso por un lado. También con la parte cultural es muy importante. Mi madre fue actriz de Bellas Artes muchos años, y incluso en ella es que yo me siento inspirada para el tema de la defensa de la mujer, porque mi mamá fue, ahora que estamos en el mes de abril, fue una persona que participó en la Revolución de Abril, Ángela Herrera. Fue parte de eso, fundadora también del PLD. Sin embargo, por más cúmulos de logros que puede tener mi mamá en toda su carrera, tanto artística, que participó en muchísimas obras de teatro, llegándose incluso a participar en cortometrajes en España, que ganó premio, todo eso. Cuando se había una circunstancia de cualquier tema para que alguien las recomendaba para un puesto o lo que sea, siempre salía a relucir, mira, esa era la esposa de fulano. Entonces, eso de cierta manera a mí como que me causa, óyeme, es un tema cultural. Sí, que es difícil tú decir, siempre sale sí, la siempre cuña. Sale como esa cuña, que en términos reales, pues no es que tenemos que esconder de quiénes somos hijas o esposas, no se trata de eso, bueno, sino que también, siempre sea un valor también agregado. Que tú tienes por los dos lados. Tú tienes por los dos lados el problema. Sí, claro. Vamos a ver, la posición del PLD ante el reclamo de aprobación de las 3 causales. Te veo que también usted ha hecho cierto activismo, no sé si como persona o en nombre de la organización. Mira, en eso hay ciertas libertades, porque ni siquiera la totalidad del comité político está en desacuerdo con el tema de las 3 causales. Hay muchas personas dentro del PLD que luchamos a favor de esas 3 causales. Fuimos incluso al campamento a darle el apoyo, tanto mi persona como me hice acompañar, y se lo agradezco en el alma, a 35 o más miembros del comité central, que pues fuimos a darle un espaldarazo en eso
me acompañó el compañero Chanel Rosa, entre otros compañeros, Yuri Rodríguez y varios que no, Daniel Santos, etcétera. Entonces, ahí hay libertades. A nosotros no se nos va a coartar el derecho ciudadano de nosotros decidir sobre los derechos de las mujeres en esos estados de vulnerabilidad, cuando son violadas, cuando se ven en un embarazo que es incompatible con la vida o riesgo de la madre. O sea, nosotros entendemos que, y en mi persona, que creo que eso es una lucha necesaria y algo que en algún momento más, aunque sea tarde, más que temprano, creo que vamos a lograrlo en nuestro país. ¿Cómo, cuando uno ve toda esa transformación que tiene el PLD en este momento y un proceso de organización, uno vio que no es tan fácil, por mejor que tú estás en el comité central, tú dices, llegar al comité central no es tan fácil, es un trabajo que hay que hacer. Asimismo vi cuando hay unas vacantes al comité político y uno mismo dice, pero Claudia Rita al comité político, pero tú dices, tú mencionaste a Chanel se quedó afuera. Quiere decir que no es tan fácil tú entrar y escalar dentro de estos partidos políticos, inclusive cuando se habla de renovación, de transformación, pero una cosa es afuera y otra cosa es adentro. ¿Realmente tú entiendes que con el tiempo se lograrán estos cambios dentro de los partidos políticos? Bueno, mira, yo entiendo que hay una demanda social. Porque de tú nuevas mencionas caras. Chanel, pero yo vi a Chanel triste de que no votaron por mí en un Twitter. Es que es difícil, mira, no es tan fácil llegar al tema del comité político. Además, te voy a decir algo, quien ha llegado ahí, por algo llegó ahí, entonces esas personas pues siempre tratan de mantenerse en esos puestos. Así, y esta vez te voy a decir algo, el PLD se fue a votación transparente, a una votación electrónica y se legitimó. Entonces es un tema a veces complicado. Dice el presidente Danilo Medina que en política no se pierde, sino que se acumula. Y todo esto es una experiencia. Yo entiendo que la renovación no llega fácil y tampoco puede llegar, es como cuando tú le cambias el agua a una pecera, que tú no puedes sacar inmediatamente todo el agua, sino que es mejor un proceso donde tú vas sacando el agua vieja y le vas poniendo el agua nueva, porque se tiene que adaptar el pez a la temperatura, a todo a lo que tiene el agua, los minerales, etcétera. Entonces, las transformaciones no son fáciles, pero sí entiendo que hay que tener conciencia que hacia afuera se están esperando nuevas caras. Yo entiendo que en ese sentido tengo la ventaja de que represento la transformación del partido, represento una renovación en el partido y que estamos para trabajar. Cuando tú aspiras a una secretaría, tú estás aspirando a un trabajo y un trabajo muy fuerte en esta etapa, porque no podemos negar que el PLD acaba de salir de una división, acaba de salir de una derrota electoral, entonces se necesita trabajar mucho en el partido, en lo interno, en las estructuras de las secretarías que también mucho antes de la división y todo han estado casi inoperantes por muchas razones. Primero porque estuvimos en el gobierno y de esa manera se olvidó un poco la estructura del partido, que es el instrumento que hay en la República Dominicana para cualquiera llegar al poder. Entonces, es una tarea que estamos mucho dispuestos a hacer y por eso es que he venido a motivar esa candidatura. Sí, antes de entrar al aire, mencionabas a Juan Bosch y dabas muestra de que te has leído bien su obra. Entonces, la formación política, retomar lo que es la educación de la militancia, ¿no está dentro de los planes del partido en esta nueva etapa? Bueno, sí, ahora mismo están dos personas con el tema de la parte de formación, una persona más joven y ya la compañera, ay Dios mío, que fue ministra de Educación, ahora yo estoy perdida, yo ahí me estoy poniendo bien, Alejandrina Germán. Alejandrina. Sí, muy valiosa compañera y que sabe mucho de eso también, y también el compañero Félix Lajara, ambos están en esa secretaría, y entiendo que sí, el tema de volver a Bosch es algo de que se ha hablado mucho. Volver a Bosch para mí es retomar el asunto del estudio, pero hay personas que entienden que
son más bochistas mientras más mencionan a Juan Bosch, y yo creo que uno es más bochista mientras más uno emula su ejemplo y lo transforma también a los tiempos, porque tenemos que entender que Juan Bosch es un hombre del siglo pasado que tenía una condición futurista bastante importante, porque tú te lees las cosas de Juan Bosch y no perecen, se mantienen en el tiempo, pero también a veces te quieren como utilizar, tú sabes, el tema de que no, que o sea, hubiese hecho, para invocar bueno, un sentimiento. Exacto. Entonces, para mí es muy importante que se retome el tema de la formación como se tenía antes, porque cuando se convierte uno en una máquina electoral, pues entonces ya se va el asunto ideológico, que es muy importante en nuestras sociedades. Y eso es uno de los problemas que tenemos, cuando no sentimos la identidad con los partidos, y pertenece un poco a lo que preguntaba Michelle en un momento, que hay veces que no se toman líneas partidarias para complacer grupos, pero eso es un error. Yo siempre he sido de la idea de que las personas tienen que ubicarse en el espectro. Si usted es de derecha, si usted es quizás de extrema derecha, si usted es de izquierda, si usted es de extrema izquierda, usted tiene que ubicarse, porque eso al final de cuentas es lo importante para tú ejercer las políticas que tú quieres hacer y que lo que tú entiendes como país. Claudia Rita, finalmente, el presidente Abinader en esta semana dijo que era una responsabilidad hablar de reelección y de ese tema en este momento. Por otro lado, uno ve la Fuerza del Pueblo, que es el partido que arrancó y que está haciendo oposición y está en campaña. Y el PLD, dentro de un proceso, perdió las elecciones, se dividió de la Fuerza del Pueblo, o sea, proceso de organización que creo que culmina con esta selección de las secretarías internas de este partido. A partir de ahí, ¿tú entiendes que el partido debe elegir candidato presidencial y entrar directamente en un proceso de competencia ahora, vamos a decir, terminando la pandemia y arrancar directamente para ganar un poco el espacio perdido? ¿O qué debe de hacer el PLD? Bueno, que yo tengo entendido que la ley de partidos, el tema de las primarias está establecido. Claro, una organización puede ponerse de acuerdo e ir fomentando un solo candidato o candidata, pero yo no lo visualizo eso en el PLD, porque hay bastantes personas con la capacidad de ser nuestro próximo candidato o candidata a la presidencia. Lo que sí, en eso yo estoy un poco de acuerdo en que deben de hacer sus trabajos llevando el protocolo que se le estableció respecto a que permitan que todas estas secretarías y todas las otras organizaciones, porque también estamos hablando de representantes de los municipios, entre otras cosas, que se van a elegir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando para algo institucional, entonces en ese proceso yo no puedo ponerme en favor de ninguna persona que esté aspirando, porque es algo del partido y yo tengo que trabajar para el partido, porque sin un partido estar fortalecido, luego que haya ese candidato o esa candidata, pues nos va a necesitar. Entonces, el tema de mantener la institucionalidad es algo importante. Y respecto a lo que decía el presidente Abinader, pues yo estoy de acuerdo. Yo creo que quien vaya a hacer trabajo político, pues lo puede hacer, pero no creo que ese es el debate público ahora mismo, porque estamos realmente, uno se cansa. Yo soy también ciudadana, me canso de estar todo el tiempo por qué está haciendo fulano, qué está haciendo fulanito, pero entiendo que en esta contienda todo el mundo quiere ir acumulando sus seguidores para irse fortaleciendo. Vamos a ver en qué parará eso. Bien. ¿Viste, Carlos? Está lúcida. Sí. Claudia Rita Abreu, miembro del Comité Central del PLD. Postulado. Suerte, Claudia Rita. Muchas Vamos a gracias. decirle a los miembros del Comité Central que... ¿Qué día? ¿El 16? Creo que es el 9, era el 2 que se anunció, pero creo que ya se cambió para el día 9, las elecciones. ¿De mayo? De mayo. Vamos a Bien. esperar entonces. Muchas Postulante a la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana, Claudia Rita Abreu. Gracias. Gracias a ustedes.